Génesis capítulo 22, versículo 7. Génesis 22, 7 en adelante. Dice así el texto bíblico. Entonces Isaac dijo a su padre: Padre mío. Y él respondió: ¿Qué, mi hijo? Isaac agregó: Aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó un altar y dispuso la leña. Ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y Abraham extendió su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dice: Abraham, Abraham. Y él respondió: Aquí estoy. Y le dijo: No alargues tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Ya sé que temes a Dios, pues no negaste a tu hijo, tu único hijo. Es interesante que esa palabra único hijo, al hijo al cual más amas, que fue allí el desafío, la prueba de Abraham cuando recibió la orden de Dios: quiero que lleves al monte Moria y ofrecerlo como sacrificio a tu único hijo, al hijo que más amas. Claro, uno cuando es padre puede entender mucho mejor esta historia. Para todos aquellos que somos padres, tenemos la experiencia de ser padres, sabemos que desde el momento que nuestro hijo, nuestra hija nace, nuestra vida ha cambiado de rumbo por completo. Nuestras prioridades han cambiado. Inclusive a partir de allí, tú ya no piensas más en ti mismo. Antes ibas a una tienda y buscabas alguna ropa nueva para ti. Cuando llega tu hijo, tu hija, tú ya no quieres más para ti. Tú estás buscando algo para tu hijo, para tu hija. Antes, tus sueños abarcaban más cosas pensando en ti, en tu bienestar. Pero a partir de la llegada de los hijos, nuestros sueños no es que se truncan, continúan, pero se amplían. Y se amplía en el sentido de que ahora tu sueño va enfocado, va direccionado a cómo puedes involucrar a tus hijos o cómo ellos pueden avanzar, crecer. Y tú quieres facilitarles el camino. Tú quieres que el camino sea más llano y tú sueñas y sueñas. Y cuando ellos se enferman, tú darías todo para estar en su lugar. Tú harías todo lo imposible o lo posible. No importa, eres capaz de hacer cualquier cosa porque tu hijo puede estar bien. Ahora, el solo hecho de pensar, vamos a colocar ese escena, el solo hecho de pensar que tú sabes que tu hijo va a morir causa dolor. Solo pensar, no es que estás viendo esa situación, solo el hecho de pensar, porque tú ya no te imaginas la vida sin ellos, no te imaginas más la vida sin ellos. Ahora, pero vamos más allá de eso. Abraham no solamente sabía cómo iba a morir su hijo, sino que él iba a ser partícipe de ello. Entonces, por más que yo me coloque en lugar de Abraham por un momento y yo imagine mi experiencia de padre con mi hija, yo ya no soporto el dolor de solo imaginar que va a morir, pero aparte, el hecho de ser partícipe de eso va más allá. Por eso es que nadie más en la historia bíblica ha recibido una orden parecida. Dios sabía a quién le pidió. Dios sabía que Abraham se tornaría un ejemplo completo de obediencia absoluta a Dios sin discutir. Y aún cuando él estaba dispuesto a entregar aquello que más amaba, no es que Abraham no lo amaba, por eso la expresión dice: a tu hijo a quien más amas, pero el amor que tienes por mí va a ser superior a cualquier amor que tú tengas en este mundo. Lo mismo que Jesús dice ahora en los evangelios cuando registran: si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque aquel que ama más padre, madre, hijos, o sea, más que a mí, no es digno de mí. O sea, nuestro amor a Dios tiene que estar por encima de todo lo que nosotros podamos amar en esta vida. Todo, absolutamente todo. El amor de Dios no tiene competencia.
Pero no vamos a hablar de Abraham. Hoy hablamos de Isaac. Porque si bien es cierto, Isaac cumple un rol secundario, no principal. Porque aquí la prueba no es de Isaac, es la prueba de Abraham. A pesar de ello, Isaac es uno de los personajes bíblicos del cual necesitamos aprender lecciones importantísimas por su vida, por su sumisión, por su obediencia. Vamos a retroceder un poquito. No existió en nuestro mundo un hijo que sea más esperado. Todos los hijos son esperados, todos. Es más, muchos luchan por la llegada del primero, ¿no? O aquellos que siempre están deseando tener un bebé. Todos los padres esperamos la llegada de un hijo, pero nunca en la historia hubo un muchacho tan deseado y esperado por una razón. Aquí está la diferencia de todos aquellos que dicen, bueno, estoy esperando, pero había una razón. Este niño ya tenía una promesa de nacimiento. A diferencia de muchos padres que desean tener hijos, este ya tenía una promesa. Dios le había prometido, de ti saldrá un descendiente. Correcto. Pero los años pasaron, y parece que aquella promesa al cual ellos se aferraban, a medida que el tiempo pasaba, se estaba acabando, por dos razones. Primero, porque Sara era estéril, y luego porque Sara ya tenía 90 años. Y Abraham tenía 100 años. Imagínate, ¿qué esperanza humana? Humana no hay. No hay esperanza ni de parte de la ciencia, ni de la medicina, ni de nada. ¿Cómo? Eso es imposible. Pero Génesis 18 dice, ¿habrá algo imposible para Dios? Entonces, no es que llegó al límite, sobrepasaron los límites. Entonces Sara, cuando tenía 90 años, ella pudo dar a luz a un hijo. Fue el hijo más esperado porque la promesa fue dada años atrás y ellos esperaban. ¿Cuándo? Y a medida que avanzaba, parece que Dios no hace nada, parece que Dios se olvidó. Parece, eso lo parece en nuestra perspectiva. Pero cuando ya no había absolutamente nada, ningún indicador de que este podría llegar, aun cuando la promesa estaba, Sara da a luz. Entonces, la llegada de Isaac era el resultado de una promesa, de una larga espera y de un milagro. Esas tres cosas acompañan la venida o la llegada de Isaac. Entonces, cuando Isaac llega a la vida, pues cambia la vida de Abraham y Sara, 90 y 100 años. Todos los que tenemos hijos sabemos que hay una alegría contagiosa cuando tenemos allí nuestro hijo. Más, imagínate, a esa edad, mucho mayor aún. Por eso que Isaac incluso significa risa, porque Sara se rió cuando escuchó otra vez más la confirmación de la promesa. Al próximo año vas a tener tu hijo. Ella tenía 89 años. ¿Cómo es posible? Y ahí le dice el ángel, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Y bueno, cuando tuvo 90 años, allí tuvo a Isaac. Ahora, risa, eso significa Isaac. Risa. ¿Por qué? Es imposible. Es imposible que esto pueda suceder. Isaac llega a ser un milagro. Ahora, recuerda que antes incluso el nombre tenía mucho que ver con el carácter. ¿Será que Isaac se caracterizó por ser risueño, divertido, siempre de buen humor, siempre de risa? Lo que pasa es que conocemos poquísimos episodios narrados en la Biblia sobre la vida de Isaac. La vida de Isaac en el libro de Génesis corresponde a dos etapas específicamente. No hay detalles de toda su vida, pero está mostrada dos etapas. La primera etapa, cuando estuvo viviendo con sus padres, y son así puntos bien puntuales, ¿no? O bien específicos. Génesis 18 nos habla sobre su nacimiento y el momento que fue destetado. De allí vemos el sacrificio en el monte Moria, Génesis capítulo 22. Luego Génesis 23 nos habla sobre el fallecimiento de su madre. Luego vamos a ver que a los 40 años él se casa, Génesis 24. Está parte de su vida en cada capítulo, a partir del capítulo 18. Bueno,
allí hay un silencio, porque de ahí vamos a la otra parte de su vida, que es la época de su patriarcado, cuando nace Jacob y Esaú, cuando va para Gerar, cuando da la bendición a Jacob y a Esaú, cuando está en la parte final de su vida, el casamiento de Esaú y luego su muerte. Son cosas muy específicas, muy puntuales. Ahora, una de las cosas curiosas que acompaña la vida de Isaac es que todo acontecimiento donde aparece Isaac, nunca lo vemos como el actor principal. Siempre lo vemos cumpliendo un rol secundario. Una de las cosas que llama la atención. No aparece como el protagonista. Cuando hablamos de Abraham, Abraham es el protagonista. Cuando hablamos de Jacob, incluso el hijo de Isaac, Jacob es el protagonista. Pero en Isaac no. Siempre, cada momento que aparece, aparece unida a otro acontecimiento que se torna principal y él se torna secundario. Mira, un ejemplo. En Génesis capítulo 21 encontramos que en ocasión de el destete, mira, eso está mostrado en Génesis, ¿no? El momento que fue destetado, momento que le dijeron, no más vas a continuar aquí mamando. Ese momento hicieron fiesta. Uno puede pensar y puede decir así, bueno, en este momento el principal es Isaac, porque están haciendo una fiesta por ello. Y no, resulta que ese acontecimiento donde supuestamente es momento para poder decir que Isaac es el principal, ese momento es cuando Sara le exige a Abraham para que pueda despedir a Agar e Ismael. ¿Qué momento, no? Un momento así de fiesta. Muy bien, despide a Agar. Entonces, la fiesta hecha para Isaac se torna secundaria, porque ahora se enfoca ¿dónde? Se enfoca en que Agar es despedida, en Génesis capítulo 21, versículo 8 en adelante. Ahora, ¿quién es el principal? La historia se enfoca en Agar e Ismael. Otro evento, en el monte Moria. ¿Qué sucede en el Moria? Abraham lleva para Isaac obedeciendo la orden de Dios para ser ofrecido en sacrificio. Uno puede decir, bueno, aquí el rol principal lo cumple Isaac. No, el rol principal es de Abraham, porque es Abraham quien está obedeciendo. Y cuando hablamos de la historia del sacrificio de Isaac, no nos enfocamos en Isaac. ¿En quién nos enfocamos? En la prueba de fe, en el amor de Abraham, en lo que Abraham era capaz de hacer. Isaac cumple un papel importante, pero siempre en un rol secundario. En un rol secundario. No es de Isaac la prueba, es de Abraham la prueba. Ahora, en esta ocasión se revela una de las características sobresalientes e importantes de Isaac. ¿Qué cosa? Sometimiento total a la voluntad del Padre. Y ese es el punto que nosotros necesitamos analizar hoy. Sometimiento total, absoluto. ¿Qué cosa era para un muchacho que tendría 17, 18 años, con un anciano de más de 100 años? 120 años ya tenía Isaac o Abraham. ¿Qué cosa es para un muchacho que tiene 20 años dejar a su padre con la cuerda y él correr? Mas él se dispuso, él se sometió, él aceptó. Es más, él ayudó. Le ayudó a su padre, porque sabía el sufrimiento que su padre estaba pasando en ese momento. Dice, Padre, no solamente me someto a la voluntad de Dios ni a la tuya, sino te ayudo para que esto te sea menos doloroso. Fíjate otro episodio, porque vamos a analizar aquí episodios específicos que nos traen lecciones para nuestra vida. Cuando él ya estaba viejito, en la parte final de su vida, dice que él perdió la vista. Él ya no podía ver. Y él quiere bendecir a Esaú, porque él se torna su hijo favorito. La bendición estaba destinada para el primogénito. Pero cuando su esposa escucha eso, que llegó el momento de dar la bendición, hace una conspiración
Y lo que hace la esposa de Isaac es hablar con el hijo menor, con Jacob. Y lo coloca a Jacob para que pueda recibir la bendición antes que Esaú. Bueno, ¿a qué punto yo quiero llegar? Es que cuando esto sucede e Isaac se da cuenta, presta atención aquí, Isaac no se enoja con Rebeca, no se enoja con Jacob. ¿Sabes qué hace? Otra vez se somete. ¿Se somete a quién? A la voluntad de Dios. Incluso después de haber sido engañado, él no reclama, él no se enoja. Él dice, así lo habrá permitido Dios. Y listo. ¿Te das cuenta la vida de sometimiento en la infancia, en la juventud y en la madurez? Toda su vida fue de sometimiento, de obediencia. Dios el que guía. Yo no tengo el rol principal, tengo el rol secundario, pero Dios es el que guía. Qué impresionante es ver en Isaac una de las características esenciales en la vida de todo creyente. Ahora, hay un texto interesante que habla sobre el sometimiento y el respeto de Isaac por su padre, donde allí dice que todo esto fue el resultado de su educación, que le habían enseñado a amar una vida de obediencia. Y aquí viene la parte más importante. A medida o al mismo tiempo que Abraham exigía a sus hijos que respeten la autoridad paterna, su vida diaria era testimonio de obediencia. Aquí está el punto principal. Abraham no solo le decía a su hijo, sé obediente. Abraham le enseñaba a su hijo a ser obediente con su ejemplo. Abraham no solamente decía, Isaac, tienes que someterte a Dios. Abraham le contaba, un día Dios me llamó a abandonar todo y yo salí creyendo en Él. Tú tienes que someterte a Dios, tú tienes que someterte a la autoridad divina, tú tienes que obedecer. La obediencia para Isaac no eran palabras, la obediencia para Isaac era ejemplo. Por eso es que él vivió una vida basada en obediencia, no solo porque su padre le enseñó a respetar la autoridad, sino porque vio que su padre respetaba la autoridad máxima que era Dios. Él tenía la imagen, el modelo de un padre como una figura de autoridad, pero también como una figura de ejemplo. Esto es lo esencial. ¿Qué tipo de padres fueron Abraham y Sara? Abraham ejerció un sentido fuerte de autoridad y su madre de entrega, de amor. Esas dos peculiaridades, control y apego, afecto, pero también corrección y ejemplo, hicieron que Isaac pueda tener una vida de obediencia sin importar el rol que él ejercía en la vida, porque él sabía que la obediencia trae una recompensa extraordinaria. ¿Cuánto necesitamos en la vida nosotros aprender a tener una obediencia voluntaria, a someternos a los planes de Dios, a respetar la autoridad de nuestros padres? Hoy vivimos en una generación donde las cosas están al revés. Los padres son los que respetan la voluntad de los hijos. Hoy vivimos en una generación donde los hijos no tienen un modelo de obediencia a quien seguir. Porque los mismos padres que le dicen a sus hijos sean obedientes, no ven que sus padres son obedientes ni a las autoridades ni a Dios. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que ellos reciben? La obediencia es una opción. Cuando quiero, obedezco. Cuando me parece, obedezco. Cuando me conviene, obedezco. ¿Por qué? Porque eso ven en la vida de sus padres. Sus padres obedecen solo cuando quieren, cuando les conviene. Mas si ellos vieran que hay una figura de autoridad que les corrige, pero también que les dé el ejemplo, sería mejor. Y estas son las lecciones que da la vida de Isaac, tanto para los padres como también para los hijos. Ahora los hijos necesitan respetar a sus padres, necesitan someterse, porque si ellos no aprendieron a respetar la autoridad dentro de casa, no respetarán ninguna autoridad fuera de casa. Es interesante ver en la vida de Isaac
que aunque él no cumplió ningún rol principal, él siempre se tornó obediente. Siempre. Ejemplo y disciplina. Muchos de los padres estamos dispuestos solamente a dar disciplina, pero no ejemplo. Isaac me enseña que es mejor obedecer a Dios, porque su padre lo enseñó y en la vida de su padre lo vio. Sumisión. Cuando nosotros aprendemos eso en la vida, entenderemos que eso nos trae recompensas extraordinarias. Y hoy queremos que Dios pueda ayudarnos como padres a ser como Abraham, a enseñar autoridad, pero también ejemplo. Y como Isaac, a someternos ante la autoridad y obedecer a nuestros padres y a Dios. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a serte obedientes, a someternos a tus planes, a tu autoridad y a hacer tu voluntad en nuestra vida. Enséñanos, ayúdanos. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén y amén.